Uno de los desafíos que tenemos en gastro es si podemos suspender los análogos nucleósidos o nucleótidos en pacientes con hepatitis B crónica. No tengo ningún conflicto de interés, lamentando mucho. Entonces, el 9 de abril de este año, la OMS hizo un warning de que, lamentando mucho, las muertes por hepatitis B y C estaban aumentando de 1.1 a 1.3 millones en el 2022. Entonces, y de esos, 83% eran debido a hepatitis B y hepatitis C. ¿Qué está pasando? No están siendo efectivas las vacunas. Los médicos no estamos diagnosticando a tiempo, no estamos poniendo un tratamiento adecuado. ¿Por qué hay un resurgimiento? ¿Por qué no está bajando las estadísticas en hepatitis B? Entonces, esto es motivo de preocupación porque tenemos vacunas altamente efectivas, mayor de un 90%, de que no puede tener hepatitis B crónica un paciente que está vacunado. Cada día 299 millones de personas tienen hepatitis B crónica a nivel mundial. Sin intervención, las muertes alcanzarán un pico de 1.14 millones. Esto lo dice New Approaches en hepatitis B, un topic review del New England del 2023. Analot, que es toda una autoridad mundial en hepatitis B, como todos lo sabemos, nos dice, a nivel mundial, mayor de 250 millones son portadores y hay más de 600,000 muertes anuales por hepatitis B. Esto es inaceptable. Entonces, lo que queremos nosotros es prevenir, ¿verdad? Prevenir la hepatitis B, tener la curación, normalización de la ALT, normalización del DNA del virus y seroconversión del antígeno y del antígeno en superficie. Entonces, yo quiero establecer primero, para que nos entendamos, lo que es la cura funcional y que lo que es la cura completa o la curación fisiológica, porque aquí hay personas en formación. Entonces, la cura funcional es cuando tenemos la pérdida del antígeno de superficie con o sin seroconversión del anti-HBs, con un covalente singular cerrado inactivo. Ahora, la cura completa es cuando tenemos pérdida del antígeno de superficie con conversión con el anti-HBs y un covalente circular cerrado inactivo. Recordemos que el covalente circular cerrado es la fábrica siniestra de patocidios. Es donde se replican de nuevo y es donde los fármacos que tenemos hoy en día no han podido llegar. Y como ningún fármaco, por potente que sea, ha podido llegar al covalente circular cerrado, la terapia hoy en día, según todas las guías, es indefinido. Entonces, hay mucha infección oculta todavía. No cabe duda que hoy en día tenemos análogos nucleósidos y nucleótidos potentes, como ustedes ven aquí. Pero esos análogos nucleósidos son seguros y efectivos, pero no logran la curación funcional. Vemos que después de 3 años, la mayoría de los pacientes logran una supresión virológica mayor del 90 y mayor del 95%. Según esta guía europea para el estudio del hígado del año 2017, nosotros vemos algo aquí. Vemos que la pérdida del antígeno de superficie, aún con perginterferón, no llega a un 2, a un 3%. Es muy baja, es sumamente desilusionante la cura funcional que podemos lograr con los análogos nucleósidos y nucleótidos hoy en día. Como ustedes ven ahí en este gráfico, nosotros vemos a 3 años con los dos más potentes, entecavir, tenofovir, en sus 2 variantes, donde la supresión, la curación es muy mínima. Tenemos hoy en día fármacos muy potentes, tenemos muchos fármacos en fase 2, en fase 3, por ejemplo el Vopiropersen,
que está en fase 2 y que hay estudios a nivel latinoamericano, pero hasta ahora no tenemos ninguno que logre la cura funcional. Entonces vamos a ver qué dicen las guías, qué dice la guía americana, la europea, qué dicen las guías con lo que nos estamos planteando, si podemos suspender o no los análogos nucleóticos hoy en día. La guía europea dice, americana para el estudio del hígado no plantea eso. La guía americana, liderada por la doctora Nalot, dice, tratamiento indefinido hasta la pérdida de la antígena en superficie, no considera suspensión del tratamiento. Ellos consideran que el paciente lo va a hacer cuando lo haga, no que nosotros suspendamos la terapia. Eso plantea la guía americana, no está de acuerdo con esto. ¿Qué dice la guía europea? Dice suspensión en paciente no cirrótico tras al menos 3 años de supresión viral. La guía Asia-Pacífico dice suspensión en pacientes no cirróticos de DNA indetectable confirmada en 3 ocasiones con 6 meses de diferencia y que hayan recibido tratamiento con un periodo de consolidación mayor o igual de 2 años. Cabe destacar que la guía Asia-Pacífico es la única guía que hace un consenso y hace un guideline para la suspensión de análogos nucleósidos y nucleótidos. Y es la única guía también que considera suspensión de análogos nucleótidos en pacientes que son cirróticos compensados, a diferencia de las otras guías que no tienen un consenso. Entonces vamos a ver qué dice el documento del consenso de la Asociación Española para el Estudio del hígado. Dice, ellos consideran igual que la europea, pero le agregan un puntico, le agregan una diferencia. Dice, pacientes no cirróticos, 3 años también con supresión viral, pero le agregan un nivel de antigenemia menor de 100. Esa es la diferencia de la guía europea. Le agregan ese punto. Entonces, tenemos 2 grupos, los que abogan a que se prolongue de manera indefinida y los que están de acuerdo por una terapia finita. Los que dicen que no, ¿verdad? El riesgo potencial dicen que hace un 70% de recaída, pero en realidad el 70% de los pacientes van a tener recaídas según los estudios, la mayoría de los estudios. El monitoreo no justificado y posibilidad de casos severos en casos de inmunosupresión. Eso también seguía mucho la guía americana, de que no, que el paciente puede tener un fallo hepático fulminante, que el paciente puede tener flare severo y mucha posibilidad de reactivación del virus B y por ende mucho más posibilidad de hepatocarcinoma y posibilidad de transmisión viral en la recaída del paciente. Ese es un estudio multicéntrico de serios efectos adversos con los análogos nucleótidos. Entonces nosotros vamos a ver que hay en este grupo, es un metaanálisis donde, por ejemplo, en el grupo de aquí, de la izquierda, vamos a ver que los pacientes, de 4,000 y pico pacientes, en pacientes cirróticos se ven las mayores descompensaciones. El flare severo, un 3%, y menos de 1% en los pacientes no cirróticos. Ahora, en los pacientes, la posibilidad de flare severo y de muerte y trasplante en este grupo es muy bajo, casi de menos de 1%. Entonces, vamos a definir los 2 grupos. Tratamiento indefinido en los pacientes. Dice, tenemos terapias muy efectivas, bien toleradas, no es necesario suspender. Tenemos medicamentos que no dan efectos secundarios, el paciente puede hacer sus actividades normales, no es necesario suspender. Permanece más tiempo, el DNA, menor chance de negativizar. Y dice, no hay predictores para identificar pacientes que pueden parar la terapia, pero eso hay que tomarlo con un granito de sal, porque en realidad sí tenemos parámetros. Los que abogan por la suspensión de análogos nucleótidos dicen, no es necesario continuar si no está aportando más beneficio, menos efectos adversos, pero la seguridad a 8 a 10 años, en realidad no hay muchos estudios. Hay costos, adherencia y deseo muchas veces el paciente de suspender.
sobre todo nosotros en República Dominicana, donde el tratamiento para hepatitis B, tenemos 2 tratamientos altamente efectivos, como 1,000 y pico de pesos, 3,000 y pico de pesos, eso es mucho, porque en un salario básico para un paciente normal, eso es mucho, para el paciente costearlo de manera prolongada. Entonces, dice, las recaídas no son severas y responden la mayoría. Y yo pienso que la última es la donde debemos agarrarnos, aumenta el chance de negativizar el antígeno de superficie. De ahí es que ellos los abanderados en suspender, ese es su mayor fuerte. Entonces, para nosotros poder entender la fisiopatología de eso, tenemos que entender algo. En hepatitis B crónica, lo que pasa es que hay problemas con los CD8. El paciente que hace una infección B crónica es el paciente donde hay un fallo en el CD8. El CD8 tiene un factor fundamental en la resolución de la hepatitis B para hacer la cura funcional. Se supone que cuando nosotros damos medicamentos para hepatitis B, nosotros estamos suprimiendo esos CD8, están sumamente inhibidas, sobre todo por partículas que son por ejemplo, el PDL1 programada del liver. Entonces, las células CD8 no cumplen la función de eliminar el antígeno, de eliminar el antígeno de superficie, así, cuando lo bloqueamos. Se supone que hay un cansancio inmunológico y si nosotros de repente le quitamos esos estímulos negativos, va a haber un resurgimiento de un sistema inmunológico que está agotado. Todos nosotros sabemos, quienes hemos tenido hepatitis B aguda, que el paciente que responde, el paciente que le va bien es el paciente que se defiende, que eleva transaminasa. Siempre la doctora Moore decía en el Gautier que el hepatitis B aguda que no se defiende elevando transaminasa es el paciente que va a hacer cronocidad. Entonces, eso mismo se extrapola para esto. El paciente donde se defiende, liberando factores proinflamatorios, interleuquina 1, interleuquina 6, interleuquina 8, factor de necrosis superar, es el paciente que puede vencer la infección. Entonces, pero nosotros debemos saber cuáles son los periodos que pasan después que suspendemos los análogos nucleósidos. Hay 4 periodos: periodo de latencia, de reactivación, de consolidación y de resultado a largo plazo. Entonces, en el periodo de latencia es cuando uno suspende los análogos nucleósidos, ese periodo no pasa nada. Entonces, la reactivación generalmente ocurre a los 3 meses y tenemos que hay resurgimiento del antígeno de superficie, del DNA y de los niveles de ALT. Entonces, el periodo de consolidación, que es el periodo que tenemos, generalmente ocurre al año. Entonces, los resultados a largo plazo que tenemos son aproximadamente 20% pierden el antígeno de superficie, 40% tienen respuesta virológica sostenida y resultados indeterminados un 20% y requieren retratamiento aproximadamente un 40%. Entonces, ¿cuáles son los factores que favorecen la cura funcional? Los tiempos de supresión con análogos nucleósidos. Mientras más tiempo nosotros pasemos en tratamiento con análogos nucleósidos, mejor le va al paciente. El paciente que tiene 1 año, no le va bien, rápido. El paciente, mientras algunos dicen, según vemos las diferentes guías, 2 años, 3 años, vamos a ver que hasta 4 años. Entonces, mientras el paciente más dure cocinando, madurando, suprimiendo la carga viral, mucho mejor. Ausencia de retratamiento, esto no puede ser ni muy temprano ni muy tarde. O sea, ¿cómo le explico? Si uno suspende el tratamiento y uno quiere que el paciente tiene que seguir al paciente muy de cerca, pero no lo puede tratar tan tempranamente que el paciente no le dé tiempo a defenderse, tampoco muy tarde para que haga las complicaciones. Y bajos valores del antígeno de superficie cuantitativo en plasma son predictores de respuesta al tratamiento. El genotipo tiene que ver mucho también, porque no es lo mismo, por ejemplo, un paciente asiático que responden con genotipo A y B, que un paciente caucásico donde el genotipo D le va mucho mejor. O sea que va a depender también mucho del genotipo. En esta gráfica nosotros vemos
podemos ver el nivel de antigenemia. Nosotros podemos ver en morado que los niveles de antigenemia menor de 100 predicen mayor porcentaje de curación del antígeno de superficie. Los que tienen menor de 100 les va mucho mejor. Ese paciente que tenemos que procurar captar en nuestra consulta. Este es un artículo randomizado, controlado, de Van Bomer, donde, como ustedes ven, pueden ver en este estudio, separaron los estudios en dos grupos, los que continuaron y los que pararon. Y como ven ustedes aquí, los que continuaron, 0% de pérdida del antígeno en superficie, mientras que los que continuaron, 10% de pérdida del antígeno en superficie, remisión en un 41% y retratamiento solamente en 14%. Y fueron seguidos por 96 semanas. Este es el mismo estudio. Entonces, este artículo dice, todos los pacientes que descontinuaron, tuvieron una recaída, pero 68% no requirieron tratamiento de acuerdo a la guía de la ICER. O sea, ese porcentaje de que 10% sí pudieron lograr la cura funcional y de que casi el 70% no requirió retratamiento, es un punto fuerte de este estudio. O sea, y ahora, ¿cómo debe ser el monitoreo? Luego que nosotros declaramos la suspensión del tratamiento, porque ya el paciente cumple los criterios de antigenemia, de DNA y todo eso. Entonces, según el New England del 2023, Topic Review dice, ALT y DNA mensual los primeros 3 meses y luego cada 3 meses. Según Analot, en el Lot Today del 2024, dice, panel hepático mensual y DNA cada 3 meses los primeros 6 meses, panel hepático y DNA cada 3 meses en los próximos 3 meses. Según la guía hay varios criterios de tratamiento. Yo solamente voy a poner aquí los más importantes. Voy a ponerle el Papa Teodori, que es familia de Hassillani, toda una autoridad también en hepatitis B. Este dice flare severa y flare leve a moderada. Si es flare severa, ALT mayor de 10, mayor de 5 veces los valores normales. Depende el estudio que busquemos, pero la mayoría son mayor de 5 veces, mayor de 10 veces si es severa, el DNA mayor de 2000, si tiene un INR mayor de 1.5 hay que retratar, si el paciente tiene bilirrubina mayor de 1.5, bilirrubina mayor de 2, es el paciente que tenemos que retratar. Entonces, este Van Bomer también confirmando que también más o menos igual, pero todos tienen en común eso. Aquí hay diferentes. ¿Cómo debemos seguirlo? Según Papa Teodorito, yo voy a elegir el de Papa Teodorito, el segundo que está aquí, que dice, el segundo, mensual por 3 meses y luego trimestral. Ahora, cabe la salvedad que si el paciente tiene elevación de transaminasas, uno debería hacerlo, la transaminasa, 2 veces a la semana, el que está haciendo elevación de transaminasas. En este artículo, aparte, yo quiero resaltar en este artículo que aparte de la antigenemia, que nosotros lo tenemos disponible en laboratorio Anamadita gratis, cuando mandamos a hacer la antígeno en superficie, nosotros tenemos otras partículas por las que nosotros podemos determinar si el paciente tiene riesgo de hacer la cura funcional, que es el antígeno relacionado al COR y también RNA del virus de hepatitis B. Son tanto el antígeno relacionado al COR como RNA nos hablan de la actividad transcripcional del hepatitis B, nos habla de esta fábrica siniestra de hepatocitos en el covalente circular cerrado que se extrapolan a la pérdida funcional del antígeno de superficie. Pero eso está más disponible para estudios a grandes escalas. Entonces, un artículo, probabilidad de antígeno de superficie después de la suspensión de los análogos nucleóticos, depende del genotipo y de los antígenos virales. Este estudio, nosotros podemos ver en este artículo que hay 3 factores asociados a la pérdida del antígeno de superficie. Este estudio incluyó más de 1000 y pico de pacientes. Entonces, en este estudio, 3 factores que tienen significante estadística es
El antígeno de superficie, tenemos también los años, mientras más joven mejor le va, mientras mayorcito peor le va, y también el origen asiático. No es lo mismo ser asiático que ser africano, que ser blanco. O sea, aquí el asiático le va mucho peor. Entonces, este estudio concluye que una minoría de pacientes con hepatitis B crónica pueden lograr el aclaramiento del virus luego de retirar la medicación. Eso es un estudio multicéntrico de 1.216 pacientes donde el origen no asiático fue asociado a mayor chance de pérdida del antígeno en superficie. Dentro de los asiáticos, el genotipo C fue el más asociado a mayor chance de pérdida del antígeno en superficie y un nivel de antigenemia menor de 100 y niveles no detectables del antígeno relacionado al alcohol fueron asociados a mayor chance de pérdida del antígeno en superficie. Ese es otro estudio de Toronto, que es de 1.000 y pico de pacientes. Entonces, en este estudio yo quiero resaltar, en este grupo de aquí tenemos los pacientes que pararon la terapia antígeno positivo y aquí abajo están los pacientes que tenían antígeno negativo. Y concluye este estudio que no le va bien a los pacientes que inician la suspensión de análogos nucleótidos cuando son antígeno E positivo. Tienen menor chance de negativizar el antígeno en superficie, como ustedes ven ahí, 0% para el primer grupo y aquí tenemos 4%. Entonces, este es el estudio RETRAT, suspensión de análogos nucleótidos. Este estudio incluyó 1.546 pacientes. Me encanta este estudio. ¿Por qué me gusta este estudio? Porque como ustedes ven aquí, en este estudio, nosotros vemos que ellos los dividen, ¿verdad? Fueron seguidos los pacientes por 4 años, los dividen en blancos y en asiáticos. Entonces vemos, si es blanco y tiene el antígeno en superficie menor de 100, ese paciente puede pararse porque tiene 41% de pérdida del antígeno en superficie. Si es blanco, tiene mayor de 1.000, no lo pares porque 5% solamente que tiene pérdida de hacer cura funcional. Ahora, si es asiático, y ojo, aquí no llegan bastantes chinos con hepatitis B, menor de 100, ese paciente le podría parar la terapia porque tiene 33% de negativizar el antígeno en superficie, claro, con estricta vigilancia. Y entonces, si es asiático, si es mayor de 100, no le pares la terapia porque tiene solamente un 2% de negativización del antígeno de superficie. Eso es un estudio Current Tendencias Actuales en el tratamiento de hepatitis B, donde comparan diferentes estudios, como ustedes ven, diferentes estudios, donde ustedes ven que en el primer grupo, terapia finite, yo lo quiero resaltar es la pérdida del antígeno en superficie. Cuando yo hago el promedio de esto, se me da 18.2, el promedio de todo esto. O sea, es casi un 20% redondeante para diferentes estudios, estos diferentes estudios. Y aquí abajo está la terapia indefinida, solamente es menos 1.9, menos un 2%, que tenemos luego de varios años de tratamiento, casi, este es de 5 años, y este estudio incluye 4.769 pacientes, o sea, un estudio respetable, o sea, que si comparamos, tenemos mayor chance de lograr la cura funcional. Entonces, este artículo es buenísimo, se lo recomiendo, riesgos y beneficios de la descontinuación de análogos nucleótidos en el tratamiento en hepatitis B crónica. Este estudio dice, para seleccionados pacientes, la descontinuación se ha vuelto una herramienta poderosa para lograr la cura funcional en hepatitis B crónica. Tiene un efecto significante y representa un desafío a las modernas terapias. Para concluir, existen algoritmos tentativos para el manejo de la suspensión. Dicen, el algoritmo con lo que termino, el paciente es cirrótico, tiene que asegurarse que el paciente no es cirrótico, que el paciente no tiene un FibroScan con F2 y F3. Eso es lo primero, el paciente no debe ser cirrótico, la suspensión del tratamiento debe ser mayor de 4 años con DNA indetectable, una antigenemia menor de 1000,
Y si usted está dispuesto a seguir ese paciente muy de cerca y el paciente también está dispuesto a hacer las cargas virales que hay que hacer y hacer los controles que hay que hacer, entonces si usted tiene esos 4 criterios, usted puede suspender los análogos nucleótidos o nucleótidos. Usted, si tiene esos 4 criterios, lo puede hacer. Conclusiones. La cura funcional, la eliminación del antígeno en superficie, es el objetivo ideal, pero difícil con las terapias actuales. La suspensión de los antivirales de manera controlada puede aumentar esa posibilidad. La suspensión del tratamiento en hepatitis B debe ser individualizado y cuidadosamente evaluado en cada paciente. Existen datos robustos para nosotros cambiar nuestro manejo algún día. Y esperamos que algún día podamos llegar al covalente celular cerrado y podamos lograr la cura en hepatitis B. Estas son mis bibliografías y el código QR para quien quiera. Muchísimas gracias por su atención.